sobre este punto. La meditación en concreto es sobre la eternidad. Creo en la vida eterna, decimos en el credo, el último artículo del credo, decimos que acreditamos en la vida eterna, la vida perdurable. Amén. Bien, o acreditar en la vida eterna o no, es una cosa fundamental y divide a los hombres en los que acreditan y los que no acreditan. ¿Por qué? Porque el acreditar en la vida eterna nos hace considerar la vida de una manera totalmente distinta de que si no acreditáramos. Es fundamental la cuestión, porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Imaginemos a nuestro Señor, hacemos la composición del lugar y escuchar a nuestro Señor que dice: yo soy el que acredita en mí, aunque muera, vivirá. El que acredita en mí, aunque muera, vivirá. O sea, si la vida nos la consideramos como algo que es este tiempo de ahora y acabó, o sea, yo vivo mis próximos años, mis 10, 20, 50 años, que no, más o menos que puedo prever que puede ser mi vida, y eso terminó. Eso sin duda va a ser de una manera distinta de la que si yo digo, no, mi vida es este tiempo, más después viene una vida mejor que esta. Los mundanos, por ejemplo, los masones, por ejemplo, que no acreditan en la vida eterna. Por ejemplo, los masones son los que han puesto un poco de moda la cuestión de la cremación. ¿Por qué? Porque es una manera de rejeitar toda la cuestión de la inmortalidad del alma, etc., de la eternidad. O sea, para un masón, esta vida es lo que presta y acabó. Entonces, en contra de esto está la eternidad de lo que nos fala nuestro Señor Jesucristo. Además que no solamente Cristo nos fala de la eternidad, por ejemplo nos dice de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. O sea que hay algo después de esto. Entonces, sino que además fue la creencia de toda la humanidad, de todo el género humano, incluso en las tribus más perdidas, siempre hubo un culto por la vida eterna. Vean, por ejemplo, los faraones hacían enterrar a sus muertos. Incluso estaba a leer que, por ejemplo, moría un faraón y mataban a la mujer y a los siervos para que los acompañen en la otra vida. O sea que siempre existió esta cosa, es innata a nuestra naturaleza que haya otra vida. Si hay otra vida, esta vida tiene otro sentido. Mas si no hay otra vida, pronto, eso justificaría que yo viva lo mejor que pueda ahora, ya. ¿Por qué? Y porque se acaba este tiempo. Entonces, es triste a veces ver a la gente católicos que viven como si esta vida fuese todo. Porque si esta vida fuese todo, claro, ¿por qué no voy a hacer yo todo lo que se me dé la gana con tal de yo ser feliz? El tiempo que tenga de vida. Vemos los políticos de hoy en día, ¿no es cierto? Actúan de esa manera. O sea, el tiempo de ellos es esta vida, y entonces este tiempo lo tienen que pasar bomba, lo tienen que pasar a óptimo. Y por eso roban, y por eso estafan, etcétera, etcétera. Entonces, esa no es la actitud de un católico. La actitud de un católico es la de prepararse para la vida eterna. Y son cosas absolutamente distintas, son disposiciones totalmente distintas. Para un católico, el usar esta vida es simplemente para poder ganar la otra.
Entonces va a usar esta vida en función de ganar la vida eterna. O sea que esta vida es un medio, no un fin, para un católico. Para un mundano, esta vida es un fin, entonces va a hacer lo que quiera con tal de alcanzar la felicidad aquí. Ahora bien, si la vida fuese solamente esto, no hubiese una vida eterna, si estamos aquí solo para ser feliz, como dicen, bien, ¿cuánta gente doente, por ejemplo, que nace doente o que fica parapléjico o lo que fuese? ¿Qué pasa con ellos? ¿No van a alcanzar la felicidad? Precisamente ahí uno ve el absurdo que es pensar que esta vida es lo único que hay y que debemos tomar esta vida simplemente como un medio y no como un fin. Bien, si esta vida es solamente un tiempo y debemos ganar la eternidad, esto nos tiene que hacer meditar sobre lo que decía Santo Ignacio, por ejemplo, en su Principio y Fundamento. Las cosas creadas han sido creadas para, en tanto y en cuanto me ayuden a conservar, a obtener un fin final, la vida eterna. O sea, las criaturas, en definitiva, me sirven, me ayudan, en tanto y en cuanto me permiten alcanzar la vida eterna. Si las criaturas me van a ser un obstáculo para conseguir la vida eterna, esas criaturas no prestan. Y es por esto que después vamos a ver en la parte doctrinal, vamos a considerar un poco la cuestión de la virtud de la prudencia. Bien, en las criaturas están no solamente las criaturas humanas, sino también puede ser un trabajo, puede ser el dinero, una fortuna, en fin, lo que fuese. Las cosas que se nos pueden presentar en la vida, nos debemos mirarlas bajo la especie de la eternidad, subespecie eternitatis, dicen los teólogos. O sea, ver esta cosa bajo la luz de la eternidad. Si tengo amistad con esta persona, si tengo un trabajo determinado, si tengo, no sé, una fortuna determinada, etc., en tanto y en cuanto esto me sirve para alcanzar la eternidad, estupendo. Si es un obstáculo para alcanzar la eternidad, lo tengo que retirar de mi vida, porque lo que podemos perder es terrible, es precisamente la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Es el nunca jamás. Perder la eternidad implica para nos el infierno eterno. Perder la eternidad es estar a sufrir cosas terribles mientras Dios sea Dios. Esto es eternidad. Y por eso que cuando nuestro Señor indica de qué le vale al hombre ganar un mundo entero si pierde su alma, está a mostrarnos la necesidad de que pensemos en que no podemos perder la eternidad. Es algo sumamente importante y grave, y Dios nos ha creado para esa eternidad de felicidad y no de infierno. Porque, ¿y cómo sabemos que Dios nos ha creado para esa eternidad de cielo y no de infierno? Porque ha mandado a su propio Hijo para indicarnos esta cuestión y para darnos los medios para esta cuestión. Cuando Dios nuestro Señor dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo para indicarnos la redención y los medios que debíamos optar para alcanzar ese fin. Entonces es una necedad de nuestra parte
si no ponemos los medios para alcanzar esa eternidad. El meditar en la consideración de la eternidad yo me lembro que una vez pregamos un retiro espiritual y un joven me decía al final del retiro que lo que más le había impresionado de todas las meditaciones que habíamos hecho fue la contemplación de la pena de daño del infierno. La pena de daño del infierno implica el no ver a Dios, implica la consideración de la eternidad sin Dios. Entonces, si estamos feitos para Dios, si estamos feitos para alcanzar a divinidad, voltar a Dios y no alcanzar este fin, es la cosa más terrible. Entonces, y porque por otro lado se nos hace difícil considerar qué es eternidad, porque nós estamos en un tiempo, hay siempre un mañana, el mañana puede ser distinto, pero no, la eternidad es un continuo presente. Entonces, ¿qué será un continuo presente de estar sin aquello que es lo más esencial para nosotros, que es Dios? Entonces, por un lado, esta meditación de la eternidad nos hace afastarnos del pecado, nos hace afastarnos de aquellas cosas que ponen en riesgo esta eternidad. Por otra parte, nos da fuerzas para los sufrimientos y las cruces que tenemos en esta vida. Porque pensar, por ejemplo, nos ha tocado también muchos doentes que están a sufrir mucho, mas o facto de pensar que este sufrimiento un día va a acabar y va a comenzar la eterna paz es ya un consuelo. Mas você piensa en la muerte que tiene un ateo, alguien que no acredita en Dios, que no acredita en la eternidad, estar a sufrir y pensar que este sufrimiento no va a tener una compensación después, que va a ser una nada total. Es por eso el vacío que hay en el hombre moderno hoy en día y las consecuencias que esto lleva, por ejemplo, a la cantidad de suicidios que hay hoy en día. Estaba a leer que hay un aumento del 50% de suicidios entre personas de 12 a 29 años, 50% más. ¿Por qué? Porque la gente no conoce que hay Dios, no conoce que hay eternidad. Este mundo con todas sus miserias, venir a este mundo solamente ¿para qué? Para ver las miserias que estamos a vivir. No compensa. Entonces, este vacío nos lleva a que la gente considere el suicidio como un escapismo. Entonces, vean la necesidad de meditar en esto. Hay eternidad y por lo tanto debemos ganar esta eternidad. No debemos perderla por cosas futiles, por cosas vanas, por cosas temporales. Cuentan que una vez San Francisco de Asís, un señor le vino a cuestionar, a pedir que intervenga en una cuestión de una herencia con su hermano. Y San Francisco le dice, no mudes, no troques a eternidad por un tijolo. O sea, no trocar las cosas eternas por cosas temporales. Por eso que Jesucristo dice, si alguien te toma tu manto, dale la otra mitad, si alguien te da una cosa, dale la otra mitad, porque lo temporal es una cosa pasajera. No hay problema por esto, no hacernos problemas por estas cosas temporales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta meditación? Simplemente imaginar a nuestro Señor Jesucristo y estar pregando Él y decir todo aquel
que viva, aunque muera, vivirá eternamente. Aquel que viva y cree en mí, vivirá eternamente. Cuando nuestro Señor también, por ejemplo, dice, aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. O sea, el tema de la vida eterna es una cosa continuamente, está a mostrarnos esto. Si en nuestra vida como católicos vamos a tener cruces, persecuciones, doenças, etc., lembrar que un día todo eso va a tener un premio, todo eso va a tener una compensación. Si hoy en día muchas cosas quedan sin ser ajusticiadas, no vemos muchas cosas que se resuelvan, etc. Esto no va a suceder. Tarde o temprano el justo juiz va a poner orden a toda esta cosa y vamos a poder ver realizada la justicia. Cuando nuestro Señor dice, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Eso va a llegar, es cierto, no es mentira. Cuando dice, bienaventurados los que tienen fome y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces vemos cantidad de crímenes que no se resuelven? Cantidad de injusticias que no se resuelven. Va a suceder esto un día. Vamos a ver compensada esa injusticia por la justicia. Vamos a ver compensada las lágrimas y el amargor de estas vidas por la dulzura de una vida futura y de eterna paz y felicidad con Dios. Entonces, vamos a hacer unos 15-20 minutos por lo menos de meditar sobre estas cosas y ver cómo llevamos nuestra vida. Si estamos en camino a ganar la eternidad o estamos en camino a perderla. Si realmente nuestro fin es conseguir la eterna salvación o nuestro fin es pasarlo lo mejor posible aquí y acabó, porque van a ser conceptos totalmente distintos que van a movernos a vida. Entonces, queridos fieles, a tratar de tener siempre presente esto. ¿Esto sirve para mi eternidad o no? ¿Sirve para mi salvación o no? Y en esta consideración hacer un tiempo de meditación, hasta las 1:15, por lo menos.